¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto que estés de nuevo aquí. Hoy vamos a continuar este estudio de esta carta maravillosa que es Efesios. Vamos en el capítulo 2. Vamos a comenzar a estudiar el verso 16 al 18. Eh, Muy importante, siempre que estemos estudiando la Biblia, ver el contexto para no sacar de, de lo que realmente está enseñando la Escritura. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 16 al 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y pues no es otra cosa más que la bondad de Dios. Si tú y yo el día de hoy estamos en Cristo, es solamente por gracia y es por el amor que el Padre nos ha tenido y que Él tiene, ¿verdad? Vamos a continuar con el versículo 16 del capítulo 2 de Efesios. La Escritura dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como ya lo habíamos visto en la clase pasada, en el video pasado, cómo el Señor hace una nueva creación, que es la iglesia, ¿verdad? Llena de su Santo Espíritu, todos aquellos que han nacido de nuevos, tanto judíos como gentiles. Y Pablo sigue hablando de esta parte, la enfatiza, que es mediante la cruz. Hubo la reconciliación entre estos dos pueblos o estas dos partes, el gentil y el pueblo judío, y hoy somos una iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo. ¿Y por qué digo universal? Bueno, porque más adelante vamos a descubrir en estos 3 versículos que realmente es la iglesia de Cristo la universal, ¿sí? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y esto es realmente porque muchos judíos aún no creen que Jesús es el Mesías, cuando realmente es el Mesías y vino a restaurar, vino a poner paz con los hombres, hacia con Dios, y también el pueblo judío con los gentiles. Esto ya lo estudiamos la clase pasada, la vimos, te pedí que profundizaras un poco más, que es muy importante el profundizar para poder entender de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta es la parte de y mediante la cruz, es decir, mediante el sacrificio vicario o la expiación del Señor Jesucristo, es como nosotros entramos a esta parte de la gracia de Dios, a ser pueblo de Dios, a ser la iglesia de Dios, porque el Señor se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordemos que mediante la cruz fue como se pagaron los pecados, los tuyos y los míos, ¿sí? En el sacrificio de Jesús en la cruz, ahí se pagaron nuestros pecados. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hoy estamos en una posición hermosa porque el Señor nos apartó, nos eligió desde antes de la fundación del tiempo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. ¿Y quién fue colgado en el madero? Bueno, pues Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Él pagó, Él hizo el pago. A través de su sangre, nosotros hoy somos perdonados, somos libres, ¿sí? Tanto judíos como gentiles. Ya lo platicamos en la clase pasada y hago este énfasis porque es importante que veamos el contexto que estamos llevando.
Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y pues así es, esta es parte de la gran comisión que nos manda el Señor a hacer, y es mediante la cruz, que es como el ser humano se reconcilia con Dios, y de igual manera se vuelve la iglesia de Jesucristo, se vuelve el cuerpo de Cristo. Entonces, es súper importante la predicación del Evangelio, ¿verdad? Seguimos de igual manera en este versículo, en el primer versículo, 2:16 de Efesios. Efesios 1:22 y 23. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Es decir, aquí vemos que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A quiénes son ambos? Tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? Hoy somos la iglesia de Jesucristo, matando en ella las enemistades. Ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay griego. Cuando estamos en Cristo, somos ya de una nueva creación, somos del reino de Dios. Efesios 1:22 y 23 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Y obviamente esto implica la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo mediante la cruz, ¿verdad? Es por medio del Evangelio que los gentiles, o sea, el pueblo que no era judío, hoy somos coherederos, porque somos el mismo cuerpo, somos la iglesia, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y estas promesas, pues nosotros las vamos a ir descubriendo en las Escrituras, ¿verdad? Efesios nos habla que somos bendecidos con toda bendición espiritual y nos va marcando y nos va a seguir marcando, ¿no? Ahorita estamos viendo esta parte a donde ya somos la iglesia de Cristo. Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Tiene una referencia magnífica en el matrimonio, pero también aquí vemos acerca del versículo que estamos estudiando. Mediante la cruz, o sea, mediante la salvación que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros formamos parte de la iglesia. Ya somos iglesia de Jesucristo. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, es un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Son todos aquellos que han nacido de nuevo, si han creído en el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados. Dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Ahí están, queridos hermanos, pues para que podamos seguir estudiando acerca de cómo es que mediante la cruz reconcilió Dios a ambos en un solo cuerpo, es decir, la iglesia, matando en ella todas las enemistades que pudo o que puede haber entre el pueblo judío y los gentiles. Es la paz que el Señor nos da, la reconciliación con Él y también con los demás hombres. Aquí está Efesios 2:17 y dice, tomando el contexto de lo que venimos estudiando, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Esto ya lo habíamos estudiado. ¿Quiénes estaban lejos? Bueno, los gentiles. Los gentiles estábamos lejos de Dios, no solamente por nuestros pecados, sino simplemente no entrábamos dentro del pueblo de Dios. Y los que estaban cerca, bueno, ¿quiénes estaban cerca? Pues el pueblo judío, el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Ellos estaban cerca. Tenemos que recordar aquí y ver el Antiguo Testamento, cómo estaba estructurado el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo nosotros realmente estábamos lejos
pero dice que Él vino, ¿quién? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Bueno, el Señor Jesucristo es el que vino a anunciar estas buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Isaías 57:19 dice la Escritura: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Esto ya estaba escrito desde mucho tiempo, que iba a venir este tiempo de reconciliación con Dios, ¿sí? Iba a venir el Mesías a anunciar las buenas nuevas, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y toda su obra redentora, ¿sí? En el versículo 16, retomándolo un poco, significa que su muerte expiatoria, o sea, la muerte expiatoria de Cristo, ha cumplido su propósito. O sea, la muerte del Señor Jesús cumplió el propósito. ¿Cuál era el propósito? Esta reconciliación. ¿Ok? Dice en Mateo 9:13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí vamos a ver esta parte de lo que está hablando Jesús. Eso lo puse en rojo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estos pecadores al arrepentimiento es tanto los que estábamos lejos como los que estaban cerca. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos habíamos extraviado, pero el Señor vino por nosotros y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta su venida. Primera de Timoteo 1:15 dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas son palabras de un judío llamado Pablo o Saulo de Tarso, a donde dice que palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él era de los cercanos, porque era del pueblo judío, mas sin en cambio se reconoce pecador. Y muchas veces las personas en su humanidad piensan que no son tan malos, pero la Escritura dice lo contrario. Necesitamos forzosamente en nuestras vidas a un Salvador. Necesitamos forzosamente en nuestras vidas a Jesús, porque no es por obras, ya lo estudiamos, no es por obras para que nadie se gloríe. Toda esta es una obra de parte del Dios Trino, del Dios maravilloso de la Biblia, que tiene un programa que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo, y nos va mostrando a través de esta carta cómo no hay nada en el ser humano que pueda reconciliarnos con Dios, sino es Él buscando la reconciliación por medio de este plan perfecto y hermoso y por medio del Evangelio, que es a donde la gente, al momento de escuchar el Evangelio, su corazón se quebranta, nace de nuevo y obviamente pasa a ser sumergido en el cuerpo de Cristo, bautizado en agua y espíritu. Tenemos que recordar esa plática de Jesús con Nicodemo acerca de que era necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu. Entonces es muy bonito todo esto. Vamos a continuar. Seguimos con Efesios 2:17. Esta paz es la seguridad interna de que todo anda bien, ya que debido a la maldición de la ley ya ha sido quitada a través de la obra redentora de Jesús. La culpa fue transferida al Señor Jesucristo y el castigo llevado a Él también, y una salvación provista. Es decir, esa salvación ya estaba, ¿sí? Aquí en Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Son palabras de Jesús. Tengo otras ovejas. ¿Cuáles eran esas otras ovejas? Bueno, los que estábamos lejos, ¿verdad? Dice que también debe de traernos, y cada uno de nosotros, te lo puedo asegurar, todos aquellos que no somos del pueblo judío y que hemos recibido el Evangelio, esa palabra de salvación, realmente el Señor fue por nosotros. No llegaste tú por casualidad a una congregación, perdón, no llegaste de casualidad a escuchar un sermón a donde tu corazón fue movido, donde fue quebrantado y realmente reconociste que necesitabas a Jesús en tu vida. Él es el que nos fue a traer, Él es el pastor, ¿ok? Juan 1:29 también nos habla y dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía, y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que el Señor es el que quita el pecado del mundo, Él es el que hace la paz, Él es el príncipe de paz, ¿sí? En Mateo 28, del 18 al 20, eh, nos habla a todos los nacidos de nuevo, y digo a todos porque, bueno, en esta parte de Mateo está hablando a sus discípulos. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, que muchas veces es movida por emociones y no por fe, es decir, no solamente nos manda a predicar el Evangelio, sino también a ser discípulos. Y es una gran oportunidad que tú en este momento te estés discipulando, porque el día de mañana probablemente también estarás discipulando a otras personas. Si eres nacido de nuevo, si eres lleno del Espíritu Santo, y si el Señor en su propósito y en sus planes maravillosos, Él tiene eso para ti. Entonces es maravilloso que estés aquí y que podamos entender estas partes, ¿no? A lo que vino el Señor, anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros. Y de igual manera, como ya lo vimos, nosotros como iglesia, el Señor también nos ha dado esa potestad, y no solamente esa potestad, sino también se nos manda, ¿verdad? Aquí nos está hablando que Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice a una sola nación, sino dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es maravilloso, ¿sí? Y hay que enseñar también a las personas a discipularse. Cuesta mucho trabajo porque en la carne nadie queremos escudriñar las Escrituras. Debe de haber un fuego tremendo acá adentro para que podamos meternos a estudiar un poco más acerca de las Escrituras. Es bien importante que tú no te quedes solamente con este video, sino que sigas investigando, sigas indagando, sigas estudiando, te sigas preparando. Es maravilloso, el Señor viene pronto y debemos de estar capacitados, debemos estar listos, debemos estar llenos de Él, llenos del Espíritu Santo. Igual en Efesios 2:17 vamos a ver cómo Él es el camino, ¿verdad? Cómo Él es el que nos acerca a Dios, cómo es el que hace la reconciliación con Dios. Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es real. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, de su obra expiatoria. Nadie puede ir al Padre. ¿Sí? Juan 3:16 que dice, aquí vemos la bondad y el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Es importante que si tú aún no has recibido al Señor Jesús, lo reconozcas como tu Salvador, como tu Señor. Que nadie puede ir al Padre. O sea, el Padre nos da a su Hijo y su Hijo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos reconciliarnos con Dios si no es por Él, si no es por Jesús, si no es en Él, ¿ok? Efesios 2, del 12 al 15, dice, y en aquel tiempo estaba sin Cristo, esto ya lo estudiamos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién fue? El Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estábamos cerca. Es una obra completa, a donde está involucrado el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay nada en nosotros, todo es en Él, ¿ok? Porque por medio de Él, es decir, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, ya vimos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Dios Padre nos dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya estudiamos Efesios, los versos pasados, del capítulo 2, es decir, del 13 al 16, del 12, perdón, al 16, y nos vamos dando cuenta cómo el Señor es el que está obrando y es el que está haciendo toda la obra. Aquí Pablo está escribiendo acerca de todo esto, aquí en los santos y fieles que están en Éfeso. Pero eso también ya lo estudiamos y nos involucra a nosotros, a los santos, a los apartados, a los elegidos, ¿sí? Efesios 3:12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hoy tú y yo podemos entrar al trono de la gracia por medio de Jesucristo, de su sangre preciosa. ¿Cómo podemos entrar? Bueno, en espíritu, ¿verdad? Vemos cuántas personas tienen acceso al Padre mediante la oración a lo largo de la Biblia. Abraham, diferentes personajes de la Biblia entran hacia con Dios por medio de la oración. Inclusive, igual también este joven, ahí se me fue el nombre. Bueno, hay diferentes personajes aquí en la Biblia. Esteban también está orando a la hora que está siendo apedreado, perdón. Está orando y está en conexión con el Padre. ¿Por qué? Porque había creído en el Señor Jesucristo. Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, ya no hay en los que están en Cristo, ya no hay esa situación de entre unos y otros. Somos uno solo, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Las posturas muchas veces teológicas o doctrinales a veces hacen esa pequeña división, pero la verdad es que lo que es fundamental, lo que nos enseña realmente la Biblia es que dice que somos un solo cuerpo y debemos de respetar esta parte. Sí, debemos de entender que somos un solo cuerpo, que ya no hay bárbaro, ¿verdad? Ni circuncinados, es decir, ya no hay ley. O sea, si está la ley, ya lo estudiamos y hoy podemos cumplir la ley, pero porque estamos bajo la gracia,
estamos llenos del Espíritu Santo y es como el Señor Jesucristo nos ordenó, amaos los unos a los otros, sin fingimiento. Y con esto pues cumples tú la ley, ¿verdad? Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros somos uno, somos la iglesia, todos aquellos nacidos de nuevo. No se trata de una religión, querido amigo, no se trata de una denominación, no se trata de un lugar, ¿no? Porque muchas veces, no es que aquí, no. Somos el cuerpo de Cristo. Esto lo enseña la Biblia, no lo enseño yo, sino lo enseña la Biblia. Nos está hablando a través de esta carta tan preciosa de Efesios Pablo, de quién es la iglesia y por qué es la iglesia y cómo es la iglesia, pero sobre todo nos está hablando de quién es el autor de todo esto, y es pues el Dios de la Biblia, es Jesús, es Cristo, es por medio de Él y en Él. Solamente a través de Jesús, ¿sí? Aquí dice, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es bien importante que esta parte donde la Escritura nos dice, en Cristo, separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Debe de ser en Él todo el tiempo. Si nuestra fe está basada en el intelecto, estamos mal. Estamos mal. Porque vamos a pensar que por conocer o saber mucho, es que entonces somos merecedores de. Y no es así. Simplemente es porque a Él le dio gana de hacernos hijos suyos. Lo vimos en Efesios capítulo 1. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 15:45, hablando de esta parte que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, de Efesios 2:18. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, el poster Adán, es decir, Jesús, espíritu vivificante. ¿Ok? Juan 1:4 nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En Jesús. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, él llevaba la palabra de verdad y daba vida. Y lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo a través de la Escritura. Nos sigue hablando a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Vemos esta parte de que tenemos esta entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y es bien importante que es por medio del Espíritu, ¿sí? Aquí en Juan 5:21 es el primer versículo que vamos a leer y después vamos a leer el 26. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué tal? Porque como el Padre levanta a los muertos y Él les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en el 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, por un mismo Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da vida. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, escucha esto, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Este mismo espíritu es a donde tenemos acceso al Padre. Ese espíritu vivificante. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre, papi, papito. Hoy podemos hablar con Dios, podemos orar con Dios por medio de Jesucristo, podemos hablar con respeto, con amor, dirigirnos al Dios del universo. Imagínate qué bendición es esa. Y muchas veces de veras la tomamos como nada, o sea, muchas veces el cristiano le da flojera orar. Cuando es una bendición tener comunicación por medio de Jesucristo con el Padre, es un honor. Y no solamente que entres a ese lugar y hables con Dios de una manera como a un soberano, porque Él es soberano, pero aquí Él te está diciendo que clamamos Abba Padre, es decir, papito, papi, porque fuimos adoptados. Efesios capítulo 1 nos lo enseña, que fuimos adoptados porque Él quiso. Tú y yo nada podíamos hacer, más sin en cambio Él nos da todas estas bendiciones que yo espero que alcances a ver, de verdad, en estos 2 capítulos que vamos estudiando, que alcances a ver estas bendiciones que son eternas, que no son temporales. Y muchas veces nosotros buscamos lo temporal cuando ya tenemos ese acceso directo al Padre, que es el estar hablando con Dios, con el Dios y el Creador del universo. Y que tenemos la confianza, la fe y la esperanza que Él nos escucha porque estamos en Cristo. No porque nos portemos mal, sino por una vida llena de rendición, una vida llena de rendición a Él, una vida dependiente de Él. Dios no mira en nosotros la perfección y muchas veces el ser humano se equivoca con esto y piensa que debe de ser perfecto, pero ya llegará su momento. Lo que Dios busca en cada uno de nosotros es adoradores en espíritu y en verdad, es decir, aquellas personas que se rinden día a día a sus pies, que reconocen que nos hace falta el Señor en nuestras vidas, que nos hace falta su guía, su fortaleza, su amor, y no porque no lo tengamos, sino porque queremos más de Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, es decir, a los predestinados, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, esa nueva creación de la que se está hablando, la iglesia. Tú y yo ya somos parte de eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas y debemos de andar conforme al Espíritu. Para eso tú tienes que reflexionar todos los días en Gálatas, ¿sí? Gálatas 5:20. Tienes que ver las obras de la carne y ver el fruto del Espíritu Santo y poner lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿lo estoy haciendo en mi carne o lo estoy haciendo guiado por el Espíritu de Dios? Por sus frutos los conoceréis. De nada sirve que aparentemos la perfección, de nada sirve si no tienes una vida de rendición y reconoces que necesitas la guía de Dios en tu vida. Y esto es para mis hermanos en Cristo y también para aquellos que no conocen del Señor. El Señor te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abra, yo entraré y cenaré con él. Es maravilloso esa comunión con Dios. Es perfecta, es agradable, es buena. Yo no sé qué está pasando en tu vida en este momento, pero lo que sí sé es que el Dios de la Biblia es un Dios lleno de bondad.
con un plan perfecto de rendición, de redención, un plan a donde hemos sido bendecidos de una manera extraordinaria. Y pues para concluir, les quiero decir que somos salvos por gracia. Y para esto pues voy a leer Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha esto, somos salvos por gracia. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitas preguntarle a alguien si eres hijo de Dios. El mismo Espíritu de Dios va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que podemos entrar confiados al trono de la gracia, a ver a papá, a darle gracias por su amor, por su bondad, a darle gracias por su palabra, a darle gracias por su obra de redención. Hay tanto que agradecerle a Dios y nos limitamos a cosas tan materiales y dejamos de ver las espirituales, que son las que realmente son eternas y vale la pena observar, como cuando observas un atardecer o un amanecer. Querido hermano, Dios te bendiga y te animo a que sigas estudiando, a que busques la sana doctrina, que no te quedes solamente con estos videos, que sigas estudiando, esforzándote, pidiéndole a Dios dirección en todo tiempo y en todo momento, dando gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que eres, a hoy en Él. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones.